Bienvenidos y bienvenidas todos una vez más a este encuentro suyo hablando de carreras universitarias. En este podcast hemos traído una carrera súper diferente a todas las que hemos estado ya acostumbrados a escuchar y a dialogar. Y en esta oportunidad nos toca un poquito meternos en el mundo de lo que son las artes visuales. La carrera que vamos a hablar el día de hoy tiene la denominación de animación para cine y televisión. Y es así como presentamos a nuestro invitado el día de hoy, Johan. Hola. Hola Johan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué bonito espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación al espacio. Sabes, nosotros arrancamos este espacio primero introduciendo un poco de lo que se tratan las carreras que vamos a abordar. Ok. Y en este caso, como es una carrera tan específica y además, como lo dije al principio de la introducción, no hemos topado carreras ni similares siquiera. Okay. Entonces sí nos gustaría como entender de qué va, de qué se trata, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cine de animación para cine y televisión. Ok, entiendo que el título suena un poco apantallante, pero no es para nada del otro mundo. De hecho, ahora quizás se está abriendo un poco aquí más en el país y se ve como nuevas propuestas, pero nada, no es tan complicado como se lo pinta. ¿Cómo suena? Claro. Bueno, ¿puedes darnos una idea de qué es que estudia esta carrera? Claro, la animación para cine en general funciona como un medio de comunicación que nos permite poner una secuencia en movimiento de dibujos que funciona a 24 fotogramas o a 12 fotogramas. Como puede variar, es por la situación de presupuestos. Entiendo. Entonces, como usualmente siempre se pensó que Walt Disney era el ente principal para este desarrollo, y de hecho sí es así. Él nos ayuda como con los 12 principios de animación, entiende un poco más del movimiento, busca cómo funciona fusionar este lenguaje del mundo real con la animación cuadro a cuadro. Entonces, él nos da como las bases y luego eventualmente se van creando nuevas tecnologías que nos permiten utilizar esta misma técnica de los 12 fotogramas o 24 fotogramas, pero quizá ya no es dibujado. Entonces es modelado o quizá hay un motion graphic que funciona de diferente manera, pero el concepto sigue siendo el mismo. Es una animación. Ya. Listo. Y cuando decimos para cine o televisión, es justamente este ejemplo, creo yo, el que creo que es más cercano igual para todos, solamente de escuchar el nombre. Creo que ese ejemplo de Disney es lo más cercano a lo que nos podemos, a lo que podemos pensar cuando escuchamos animación y para cine o para televisión. Totalmente. Sí, ¿no es cierto? Estoy bien con el referirnos, porque claro, o sea, las personas que no conocemos de esta carrera o que no entendemos mucho, yo le preguntaba igual a Gandhi, nuestro productor, para los que están del otro lado, ¿a qué se refería la dirección? O sea, yo decía como, claro, yo entiendo que es un animador, entiendo que son las ilustraciones que un animador hace y crea, pero no entiendo a qué tiene que ver o a qué se refiere la parte de la dirección o la parte de cine, ¿ya? Entonces, a ver si nos explicas un poquito cómo es ese componente. Ok, yo creo que en mi carrera, como este agregado para cine o de cine, me ha ayudado un montón, principalmente por el lenguaje cinematográfico que presenta o el lenguaje audiovisual que quiere componer. Porque podemos suponer que cualquier pieza puede ser animada, pero no toda pieza puede ser estilizada, o no toda pieza tiene esta personalidad y esta característica, ¿sabes? O sea, nos referimos como a las narrativas que podemos como crear o generar a partir de una animación, es decir, como las, no sé, narrativas me refiero como a las secuencias que uno puede darle, como a la, bueno, tú dijiste ahorita estilización, pero en palabras... A todo el lenguaje. Eso, creo que ahí totalmente, porque se crea o se genera todo este lenguaje cinematográfico en donde hay un subtexto debajo, entonces no es una valla publicitaria, no es algo en donde te quiero presentar de frente, sino que trata de tener como sus pasos. Claro, y te cuenta algo igual, ¿no es cierto? Totalmente, me imagino, como que hay una historia, hay una preparación igual de cómo vos quieres mostrar los objetos y que hacen tal cosa y representan tal otra, ¿no es cierto? Como igual mucho, bueno, no sé si simbolismo, pero claro, ¿sí? Claro que sí, de hecho yo estaba como justo peleándome con mi carrera, porque decía que es inútil, o sea, frente a cualquier otra carrera como ingeniería y demás, como nadie necesita un animador, ¿cachas? Nadie necesita un animador como tal, como no es una necesidad como tal, es como un capricho quizá. Pero luego me doy cuenta de que antes podrías contar cuentos o tenías a alguien que te lea o había otra manera de poner estos símbolos, ¿cachas? Pero ahora quizá no.
Entonces ahora tenemos como el TikTok y somos realizadores audiovisuales y tenemos un gran peso encima, aunque no lo querramos ver, porque nosotros estamos dando como esta cultura, estamos hablando de este tema, de cualquier tema, y estamos como diciendo esto, estamos llevando un discurso y no sé cómo puede ser muy bien intencionado, como puede ser Total. como terrible. Entonces, como creo que este agregado para cine te permite crear esta narrativa y te permite jugar más con justamente estos simbolismos, también te permite como investigar e indagar, porque usualmente ahora estamos como muy metidos en redes y es como muy, muy rápido el impacto. Sí, todo, ajá. Y es como te obliga a experimentar. Eso me parece increíble. Como ahorita, creo que eso, ahorita a mí me funciona un montón. No sé, la gente está peleada con las inteligencias artificiales, pero eventualmente deberían convertirse en una herramienta porque nada, o sea, no se puede combatir con eso. O sea, creo que Total. es una guerra perdida, entonces Sí. quizá como aprender a utilizarla y saber cómo llevarlo al siguiente nivel con estas herramientas, porque yo entiendo que ya tengo este conocimiento y puedo llevarlo de esta manera, pero tengo estas nuevas herramientas que al inicio como Disney o Pixar quizás no se tenía este conocimiento tal, entonces ahora sí tenemos este conocimiento, sí podemos crear nuevas piezas como Spider-Man, Into the Spider-Verse, creo que ese es el ejemplo, ese es el ejemplo más épico de todos, porque creo que la revolución de la animación está ahí, toda la incorporación de las tecnologías, cada uno de los artistas y de las ramas, porque como son diferentes estilos de animación, como diferentes frames, o sea, hay algunos que están a 24, otros a 12 y otros a 13, por eso se ven de diferente manera y es diferente. Y esto de los estilos de animación, ¿van a depender igual de cómo uno tenga esa creatividad o dependen estrictamente de técnicas que adquieren ustedes a nivel académico? Pero bueno, en dibujo más o menos uno tiene, ¿no es cierto? Un estilo, digamos, no sé, como el realismo y me dedico solo al realismo, ¿no es cierto? En dibujo. Después tengo como, no sé, el cubismo y me dedico solo al cubismo. Bueno, en animación, ¿tendría algo que ver con él? ¿Hay de estilos? Totalmente. Sí. Creo que los estilos y los diseños, al igual que cualquier producción cinematográfica, tiene como todo un conjunto de gente ahí atrás. Entonces tenemos a un director que es quien se encarga de la dirección de animación y de la narrativa, básicamente. Vale, entiendo. Entonces él es el director, como en cualquier rodaje. Entiendo. Entonces hay un productor, que este es el productor el que está pendiente de que los tiempos se cumplan, cuánto tiempo me cuesta rodar o filmar este proyecto. Por ejemplo, ahorita si es dibujar, entonces cuánto me cuestan los artistas y cuánto me cuestan los VFX aparte. O sea, va a depender del proyecto. Entonces, una dirección. Totalmente, porque producción, por ejemplo, en 3D, ahí ya no cobro por esto, sino por una granja de render. Entonces contrato un bloque de CPUs en Estados Unidos y estos CPUs me permiten renderizar y puedo renderizar como cosas muy heavies que en una compu se demorarían quizá meses. Wow. Entonces es como diferentes métodos de producción. Igual si es de stop motion, imagínate como tener la situación física, porque bueno, ya no es digital, sino como necesito montar este escenario, necesito el espacio físico, las marionetas, alguien que sepa utilizar este material y cómo se va a mover estas cosas. Entonces, como tiene sus diferentes puntos de dificultad y sus gustos también, porque cada uno. Sí, claro, totalmente. Como que sí va a depender igual de la creatividad propia, o sea, el arte de cada uno. La impronta inclusive. Imagínate llevarse 2 segundos como varios meses. O sea, es verlo y verlo. Claro. Quizá eso es muy pesado. Bien, bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con cómo decidiste o cómo fue la historia que te hizo escoger esta carrera universitaria, si ya la tenías pensada, ¿no? O cómo llegaste a ella. Ok, creo que fue un caminar. Al inicio estaba en la ESPE y estaba estudiando una ingeniería en mecatrónica. Nada que ver. Nada que ver. Mis cuadernos de física no eran eran los dibujos y abajo las fórmulas. Dibujos y abajo las fórmulas. Sí. Y era más fácil acordarme del dibujo para acordarme de la fórmula. Entonces era mucho más simple, ¿no? Pero eventualmente perdí en química, porque no sabía química. Entonces ya perdí segunda matrícula en química y estaba pensando como justo entre decirles a mis papás como vamos a pagar o vamos a ver qué hacer y no sé, como qué hago o ver otra carrera. Y entonces ya me gustaba dibujar, ya me gustaba siempre las artes todo el tiempo, pero siempre lo sentía muy distante. Entonces yo siempre quería música, pero me dijeron a eso no, a cualquier cosa menos música. Entonces bueno, era otra cosa de artes, pero yo no, si eran artes
como clásicas, artes plásticas, quizá era demasiado clásico, estaba como muy lejos del medio digital. Entiendo. Y cómo podía presentar y demás, pero en cambio, como ver este postulado de animación en el INCINE, como estaba pasando, vi un anuncio que decía matrículas abiertas, sigue animación. Pensaba que no había aquí, o pensaba que solo la San Pancho la tenía, y era como, qué extraño, hay animación. Entré a averiguar y como me comentaron todo, y yo le dije a mi jefecita, ya pues, a Colite. Entonces ahí fuimos por primera vez con mi mamá, y quizá fue un aterrizaje muy duro, así, muy, muy heavy, porque como cuando nos dijeron a cuánto estaba el semestre, fue ok. Y salimos con mi mamá y dijimos como, chuta, híjole, me quedo viendo ahí. No sé, Johan, cómo llevarlo, realmente no sé cómo llevarlo. Claro. Y ahora como, ¿qué vas a hacer? Porque ya me había botado de la escuela. Claro. Entonces ahí había presentado, luego se dio la oportunidad de una beca, de media beca. Entonces bueno. apliqué a la media beca con un amigo por presentar como un ensayo de el viaje de Chihiro, me parece que era. Entonces era como escribirlo, verlo, y te preguntaban de qué se trataba, su sensibilidad y demás. Entonces yo era muy nuevo, igual, como muy ilusionado. Voy a dibujar todo el tiempo, gran error. Porque mi carrera es animación para cine y televisión, pero es 3D. Fue muy desafiante al inicio. Bueno, pero lograste esta beca Totalmente. Wow, qué bien. Totalmente, qué porque bien. no me iba a dejar. Y es que no iba a hacer nada más, ¿cachai? Entonces, claro. O era eso, o no hacía nada. O me ponía a trabajar seguramente en cualquier McDonald's. Pero Qué deprimente. no, de ahí de ahí estudié. Y nada, perdí la beca como en quinto semestre, como faltándome 2 semestres. Justo te iba a preguntar, ¿cuál es el tiempo que se estudia esta carrera? Como 6 semestres. 6 semestres. 6 semestres, 6 3 semestres. años. Depende de la producción del corte. Ya. Ahora sí hablemos de dónde más, quizás no específicamente con esta mención de para cine, para televisión, pero animación. ¿En dónde podemos encontrar esta carrera en Quito? Bueno, hablemos de Quito. Ya, yo he visto como muchas propuestas ahora. Últimamente hay un montón. Me hubiese encantado que hubiera. Tiempo, sí, claro, y no es mucho, cacha, como 3 años, 4 años, pero ahora hay como muchas propuestas. La UDLA ya tiene una, pero como propuesta de animación no, sino como una carrera audiovisual, como tiene un apartado de animación en toda esta carrera audiovisual, tiene un apartado de animación, pero no tiene una carrera como tal de animación. Ya, quizás como especialización nomás, alguna cosa así. Eso, como una mención quizás. Una mención. De ahí la San Pancho ellos sí tienen, en cambio, ellos tienen una licenciatura o una tecnología, la verdad no estoy muy claro, pero ellos tienen animación tradicional, ellos dibujan como cuadro a cuadro. Ellos están locos, sí, y tienen muy buenos profesores, profesores. La San Pancho tiene como un evento solo para animadores, entonces ellos traen artistas acá, entonces igual como los estudiantes están muy en contacto con ellos y demás, eso es increíble, eso me gusta mucho de ellos. De ahí, como otra carrera especializada, realmente no. De ahí como todos, así como productos, como una mención, como una carrera más. Mención. Porque la Metro también tiene. La Metro tiene, me parece que es diseño multimedia. Ellos también les dan animación cuadro a cuadro. También tienen muy buenos profesores y tienen o sea, es chévere porque como comparten, el medio es bien chiquito. Sí, me imagino, claro. Sí. Entonces, nada, creo que ellos funcionan como ellos lo ven todo, como ven todo este proceso, ven como animación 3D, animación 2D, cuadro a cuadro, ven un poquito de todo. Ok. Eso. Chévere. O sea, y ni que hablar de universidades públicas, o sea, la central, nada parecido, nada cercano siquiera. O sea, tengo entendido que les dan las bases, ¿no? Cómo funciona el movimiento, cómo funciona la animación, una clase de cinematografía o lenguaje audiovisual. Me parece que sí tiene. Ya. Pero ¿y como en qué carrera? En artes, sí, porque yo creo que ahora como debería ser para todos, ¿no? Como esta parte de inicios de artes, como el lenguaje audiovisual. Sí, para todos, funciona para todos. Si no sabes tomar una foto para tu obra. Claro, así es. Como eso. Medio basiquito. Ya. Y les comento a las personas que nos están recién viendo o que quizás sea su primer podcast, bueno, vayan a ver el podcast de su interés. Hemos conversado de carreras súper interesantes, pero es la primera vez que tenemos una carrera de artes visuales y más específicamente animación. Y
de hecho no ha sido una carrera solicitada porque no es una carrera que sea como de las que más esté ahí al ojo, que más sea llamativa, pero me parecía interesante darle justamente apertura y un espacio y una voz a todas aquellas carreras que no son justamente las más demandadas o que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con una impronta que podemos por ahí decir, sí, existe esta carrera que nos permite hacer todo esto y podemos estudiarla y podemos ser profesionales de algo que por ahí pensamos del otro lado que ni siquiera puede existir. Tú decías, ni siquiera sabía que en el país no existía algo como animación. Entonces Totalmente. Yo creo que muchos chicos del otro lado que nos están viendo por ahí también piensan que no existen este tipo de carreras en el país y sí, sí hay. Entonces me parece importante. Y bueno, vamos a hablar un poco más del lado técnico de tu carrera. En este sentido queremos saber un poquito de la malla curricular, qué materias viste tú a lo largo de tus 6-7 semestres que son de duración, ¿no es cierto? Uh-huh. En la carrera al inicio todos estamos juntos, hay como 3 partes del INCINE, entonces hay la parte de dirección y actuación, hay la parte de fotografía y sonido, ¡ay, qué hermoso! Y hay la parte de animación y sí, animación. Entonces nosotros al inicio necesitamos, me parece que son 3 años, eventualmente tenemos más materias juntos, pero tenemos como esos 3 primeros semestres como muy juntitos, entonces tenemos como todo lo que es el lenguaje cinematográfico, historia del cine, como las bases de, no sé, por ejemplo, nos dieron a todos unas bases de fotografía, nos dieron cómo redactar, cómo abrir Celtext, todos sabíamos como más o menos cómo escribir. Tuvimos una clase de producción chiquita, más o menos de qué va la carrera, cómo va a funcionar, cuáles son las habilidades de cada uno y cómo se va a ir diversificando este trabajo. Entonces, es como por una parte había este horario en donde compartía con todos y por otra parte había el horario en donde era animación. Entonces, realmente muchos de mis compañeros no sabían que existía animación. Porque nosotros pasábamos todo el tiempo encerrados en un estudio, en un cuartito. Ajá. Entonces, quizá al inicio nos daban como yo diría como las bases de la animación, cómo aprender a usar Blender. Usamos Blender, aprender a usar un poco del Photoshop, un poco de todo, como empaparnos de las herramientas que vamos a utilizar y luego empezar a ver como, por ejemplo, caminatas. Cómo funciona el cuerpo humano, qué es lo que se tiene que ver en cuestión movimiento, en cuestión animación. Pero esta parte de animación, yo ilusamente pensaba que era como este sueño idílico, pero atrás de eso hay una parte técnica que sostiene como un montón de cosas. O sea, lo puedo entender porque igual por producción y demás, pero claro. Sí, al inicio era como muy desafiante entender cómo funciona, que yo quiero que se mueva así, pero no puedo hacer que se mueva así. Eso es terrible. Frustrante. Y tengo que aplastar clic y no sé en dónde están las cosas y tener que pedir ayuda cada rato porque no sé cómo hacer clic y en dónde hacer clic. Eso al inicio es muy frustrante, como la curva de aprendizaje de ahí al inicio es muy frustrante. Luego, creo que el primer semestre hicimos un corto chiquito, así como de 10, 15 segundos, no tenía que durar mucho y nos fue bien, yo diría que no. O sea, la sacamos. Todo fue dibujado. Entonces podemos decir que, por ejemplo, en los primeros semestres estamos más enfocados en quizás el entendimiento general de todo un poco, sí. ¿No? De las herramientas generales, del funcionamiento básico o base, para después sí de lleno entender la animación, cómo funciona y todas las cosas técnicas que me imagino, como tú dices, que están detrás y que no son fáciles de que uno ahí... No del todo. ¿No del todo? Es que el INCINE tiene esta cosa de a cine haciendo cine y es muy vivencial, es muy vivencial. Como este primer semestre hicimos esta cosa de 15 segundos que no fue muy buena, X. Ajá. Pero para el segundo semestre desarrollamos un guión. El guión tenía que tener como todo estos departamentos de dirección de animación que te digo. Y nada, era como lanzarse a animar. Y como nosotros decíamos, no importa, la sacamos. Ilusos. No sé, como nos super amanecimos. Fue la primera vez que dormimos en el instituto. Como no sé cuánto. Fuerte. Sí, el corto duró 37 minutos y lo editaron a 11 minutos. Y eso se estrenó en tercer semestre, ponte. O sea, muchísima práctica, sí. También, como que sacándoles la madre en práctica. Porque era contar la historia, porque al final yo entiendo que técnicamente tú puedes sostenerlo, pero si no me cuenta una historia y esto como es cine,
Claro, a la nos final sostiene. sí. Al inicio tenía un muy buen profesor que era Germán, es un profe mexicano, el man como muy loco, o sea, definitivamente nunca había tenido un profe tan apasionado, que nos proponía tanto, que nos decía como, y nos desafiaba tanto, así como lo que te digo de hacer el corto. Él nos dijo, a ver, ustedes dicen que sí, a ver, sí, pero no lo vamos a hacer muy complicado y van a tener 2 robots y ya, a ver. Luego nos dimos cuenta que definitivamente fue todo un reto. Claro. Esto nos ayudó un montón para las siguientes producciones que tuvimos. Para las siguientes producciones, como todo fue mucho más suave, pero ahí, por ejemplo, todo empieza a especializarse o a ver como estas ramas técnicas. Por ejemplo, ya sé animar, pero detrás de la animación, ¿cómo hago que se mueva este personaje? Claro. Entonces vimos Rick, que era una materia muy técnica. No me gusta Rick. Entonces era como, ¿cómo muevo el personaje? Ya, una. Y luego es como VFX, ¿cómo hago que el pelo sea pelo? Como partículas por partículas. Wow, y lo puedes poner por niveles, ¿cacha? ¿Quieres ponerlo por niveles? Pixar usualmente tiene estos renders de que te toma aquí como a tu cerquillo ya. Entonces tienes este frame de tu cerquillo. Ya. Y luego tienes frame de la pelusa de tu ropa. Así, ¿cacha? Qué locura. Entonces como al final de al final del... ¿Qué será? El último semestre hicimos como el corto más bonito y el corto más pesado. O sea, creo que técnicamente nos mató. Hicimos todo. Quedó increíble. Se trata de 2 ecuatorianos que van a la luna. Entonces pueden igual ir a checarlo en YouTube. Ese creo que nos marcó también un antes y un después técnicamente, porque todos ya sabíamos estéticamente qué producto podíamos alcanzar, porque sí era una distancia. O sea, yo sabía que el primer corto se veía bien, o sea, y se ve bien, pero versus el último que hicimos, o sea, tiene una cosa increíblemente mejoría, abismal. como una evolución. Totalmente. Imagínate, en esta parte tuvimos el chance de poder trabajar con actores de doblaje. Entonces yo tenía la animación y te podía decir, no, pero más tranquilo, más enojado. Claro. Ahora más feliz. Entonces, no sé, como toda esa experiencia quizá no la tienen todas las personas que siguen otro tipo de animación, porque es animación como para un spot publicitario, por otras cosas, pero en cambio tener esta situación de dirección y luego preguntarles a tus panas, porque obviamente tienes los panas de la carrera, no, mija, ¿y qué te parece esta parte? No funciona. No, y tener que rehacerlo, ¿no? Y tener esta conversación constante del ir y venir hasta que el corto quede, porque no es una pieza publicitaria, no es una cosa, sino que como... tiene que tener, como tú dices, un contexto bien desarrollado, la historia, que todo tenga sentido. A la final están siendo como componentes de una misma cosa que tienen que tener sentido, que tiene que igual representar algo que sí, sea visible, que consumible, que se entienda. Totalmente. ¿Cuál crees tú que sería la característica adecuada o el perfil adecuado para un chico o una chica que nos está viendo del otro lado y diga, ok, quiero seguir animación? Resiliencia. Resiliencia. Creo que tiene que ser muy resiliente, no sé, como te digo, pasar 2 meses viendo 2 segundos es intenso. No sé, si tienen la oportunidad, mírenlo en Disney Plus. Hay partes de cómo se hizo Frozen y una parte, la animadora de Una Caminata habla y dice como, pasé 2 meses en esto y a la final producción me dijo que no funciona. ¡Ay! Y es como, y vamos a cambiar todo. O sea, esto estuvo bien, pero vamos a cambiar la escena y vamos a cambiar todo. Que se entiendan también a lo que se está metiendo, porque ahorita yo estoy hablando de animación para cine y entendiéndose de que es un segundo en donde veo como el personaje, los ojos, la boca, cómo funciona con el acting o el guión que me pasan o el storyboard y demás, pero si es, por ejemplo, para animación, para publicidad, siento que es mucho más fácil, ¿sabes? Como más llevadero de alguna manera, porque también es mucho más inmediato, lo necesito como mucho más, ya. En cambio el otro es como, vamos a pensar en el guión antes de hacer esta cosa. Entonces, tiene procesos y procesos. Pero sí, en general como ser resilientes y darse cuenta de que hay herramientas ahora, hay herramientas. Y para animar, muchachos, no se necesita una compu. ¡Ay, qué chévere! Muy lindo el último dato. Esto, justamente hablemos de datos. ¿De qué cosas te parecen que le hacen enriquecedora a tu carrera, que le embellecen, que tú dices, este es un gran plus que tiene mi carrera que no tiene ninguna otra carrera? Creo que va de la mano, ¿no? Porque me ha servido mucho esta parte narrativa y creativa, pero también me ha servido mucho la parte técnica. Entonces, quizá, por ejemplo, en los DSTL son
los objetos que se mandan a imprimir en 3D. Ya. Entonces aprender ese tipo de cosas quizá me ha servido en esta parte técnica, pero en la parte creativa me ha servido mucho como manejar un equipo, saber llevar esta idea creativa de 0 a 100, como empezar a crear un lenguaje y como que esta pieza audiovisual comparta todo esto. Claro. Entonces, como va de la mano, porque a mí no me gusta mucho después de animar 3D, como entiendo todas sus practicidades. Es muy bonito, ¿sabes? Porque ponte, hay como escáneres que puedo escanearte y puedo sacarte en un objeto 3D, pero así como hay como para tu cuerpo, existen para los dientes y para demás cosas. Entonces, como la tecnología está ahí y como las herramientas son las mismas, entonces puedo como más o menos entiendo cómo funciona el software y cómo funciona por debajo. Funciona. También me gusta mucho mi carrera y pienso que la prestación más grande es que es muy versátil. Sí. Por como cosas como por el AutoCAD, entonces AutoCAD sigue siendo modelado 3D. Entonces si entiendo 3D y entiendo CAD y entiendo el otro modelado orgánico, también soy como muy completo, tengo estas herramientas muy gordas, ¿sabes? Entiendo, sí. Entonces puedo moverme a diferentes lados porque puedo hacer piezas, pero también puedo hacer modelados muy artísticos o piezas solo artísticas. Entonces esa parte me gustó un montón. También puedo irme a videojuegos, puedo irme a VFX, puedo irme al cine directamente como con personas y luego poner como detrás de eso un montón de cosas. Y sobre eso también puedo animar tipo Spider-Man. Entonces hay como una gama de posibilidades que se dan. Sí, claro, sí, como tú dices, como toda esa versatilidad, ¿no? Sí, sí siento mucho como, no creo que esto no se pueda hacer en mecatrónica. No me cambié porque no se puede hacer en mecatrónica, pero sí siento que tienen un diferente lenguaje. Creo que los números y esta manera de pensar como matemáticamente está bien, pero sí siento que muchas veces se limita esta parte creativa. Total. Y creo que no debería ser así, ¿sabes? Porque al final tenemos una computadora y una cámara, porque un loquito algún momento dijo, bueno, voy a poner esto y voy a hacer esto. Fue técnico, o sea, claro, fue total. una cosa muy tajante, Sí, pero ahora muy funciona estructural. para otra cosa. Entonces, creo que la creatividad está en todas partes. Obvio, totalmente. Qué lindo estas cositas puntuales que nos está compartiendo Johan. Creo que es súper interesante porque justamente, de hecho, por eso quería traer como este tipo de carreras que tienen que ver muchísimo con las artes, no solo visuales, vamos a tener otro tipo de carreras que tengan que ver con otro tipo de artes, pero sí, que tengan que ver con mucho la creatividad y como exponer, exportar el talento propio o potenciarlo, porque está bien, ¿no? Ya hemos abordado tantas carreras técnicas, tantas ingenierías y hay que darle, yo creo, un paso al arte y a las cosas que también embellecen este mundo como la animación. Y a eso yo quería llegar también preguntarte, porque yo, bueno, desconozco mucho el tema, pero yo soy consumidora, por ejemplo, de animación japonesa. No sé qué igual si tiene que ver, no tiene que ver. Claro que eso sí. Por un lado sería una pregunta. Y viste que hay como que ahora tenemos en el cine muchísimo juego con el live action, pero también, por ejemplo, no sé, Pikachu, es como que ahí está el Pikachu como animado, pero también están personas, actores reales que intervienen. Bueno, no sé si justo Pikachu es el ejemplo, pero sí se entienden, ¿no? O sea, como que hay películas, por ejemplo, ¿cuál es una película así? Y justo ahorita se me fue. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Deben verla. Sí, exacto, justo. Sí, exacto, como que combinan. Entonces, ahí cómo se hace esas transiciones o de qué depende. Bueno, coméntanos un poquito porque es chévere conversar de eso. Qué bacán. Me encanta conversar de animación. Los amo. Gracias por invitarme otra vez. En Ghibli, ellos son animación tradicional. Ellos están como en la parte de animación 2D. Últimamente sacaron una película en 3D. Está bien bonita, véanla. Sí. Sí, hay una parte 2, todavía no sale acá, pero como la estoy esperando un montón. Y nada, ellos son como muy tradicionales. Hay un documental de Miyazaki que el man cuenta y es de 3 partes. Ajá, es increíble, no sé, cómo deben empaparse de ese documental, muchachos, es toda una belleza.
pero él tiene como mucha esta sensibilidad verde, ¿no? Como de los espíritus y de esta chica que siempre está al frente y demás, como tiene un... Pero también como que la armonización de cómo hace, o sea, por ejemplo, para él es recontra importante la naturaleza, jugar muchísimo con elementos de la naturaleza y embellecer como las escenas con eso, o sea, el cielo, el agua, los árboles, el césped, así que se ve como ondeando. Ajá, incluso estos entes que pertenecen a la naturaleza, y salen de ella y forman parte de toda esta cosa, como con el viaje de Totoro, pero creo que estos manes están como, ahorita no he tenido la oportunidad de ver la última película en esta polémica y todo, pero me encantaría poder verla y sería como increíble. Él tiene como, ahorita siento que es el único y el último que tiene esta sensibilidad desde como Disney, porque él no se ha muerto, cacha, disculpe. Sí. Pero como él todavía tiene esta sensibilidad y ha trabajado y ha dado como todas estas muestras de arte y no sé, estoy como muy ansioso de ver esta última película para ver cómo O sea que sí tiene que ver muchísimo también con cómo seamos como personas, o sea, como que lo que queramos transmitir, porque tú hablas muchísimo de esta característica de la sensibilidad. Como que tiene, para ti tiene como muchísimo que ver, como que es un factor que sí influencia en tus, como tú decías, igual muestras de arte. Totalmente, claro que sí, como quizá hay personas en el mismo Japón que comparten este ambiente, pero tienen como diferentes conceptos y diferentes tramas. Ahí mismo está Dragon Ball, como Shingeki no Kyojin, igual tiene como todo este proceso, pero sí es muy importante como el contexto y qué es lo que tengas por detrás, ¿no? Como el discurso que quieras llevar. El mensaje. Sí, porque, o sea, claro, Ghibli tiene esta cosa de, bueno, no sé si todos están entendiendo de lo que estamos hablando, pero para los que no sepan, Estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa enfocado en películas, ¿sí? ¿No es cierto? Son justamente películas las que se han hecho desde los 90, quizás si no estoy mal, más casi, 94, 95 creo que es las primeras animaciones del estudio Ghibli, y son películas que durarán entre 1 y 2 horas, pero que tienen estos elementos de los que estábamos hablando con Johan, ¿no? Como que transmiten muchísima ternura, yo diría, sensibilidad. De hecho, son películas que en principio podemos decir que están enfocadas para un... Fallas técnicas, espere por favor. A ustedes del otro lado, por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos en los comentarios de qué otra carrera deberíamos hablar la siguiente oportunidad. Conmigo hasta una próxima. Gracias. Hasta